Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Odisea Racing, todo sobre el karting. ¿Queréis que arranquemos el Fórmula? Bueno, pues para eso primero vamos a hacer otro vídeo. ¿Manómetro digital o analógico? Ya que tengo que montarle las ruedas al Fórmula, os quería enseñar y explicaros pues las diferencias básicas entre un manómetro digital y uno analógico. Diferencias, pros, contras, para que los conozcáis un poquito más. Así que vamos a montar las ruedas al Fórmula y hablamos un poco de ellos. Ya que tenemos el sponsor en el car de Bridgestone, pues vamos a montar unas Bridgestone IKB, ¿vale? En las llantas originales del Fórmula. Bueno, pues ya que las hemos montado, vamos a hincharlas, ¿vale? No sé, madre mía, la forma que tienen esto. Bueno, pues vamos a talonarlas como esta, ¿vale? Y después haremos las presiones. Lo malo de las ruedas usadas es que si llevan tiempo plegadas o cogen forma y después pues tienes que ir jugando en apretar de aquí y de allí, ¿ves? Hasta que le pillas el punto y talona. También depende de la llanta, pues cuesta más o cuesta menos el que talone. Bueno, pues ya con las ruedas montadas, vamos a montarlas en el car. Si queréis saber cómo se montan, que ahora también cuando las pongo en el car tengo que equilibrarlas, ¿no? Con los plomitos, ver este vídeo de aquí, ¿vale? Que ahí queda mejor explicado, ¿vale? Aunque sea de mis primeros vídeos, pero es un clásico. Así que si queréis aprender a montar las ruedas, venir a este vídeo. Bueno, y suscribíos los que no estáis suscritos, y gracias a todos los que me seguís y me dais apoyo desde el principio. Pues ya le hemos puesto las ruedas, madre mía, ya las he equilibrado. Vaya tela, está guapo, no ves cómo, madre mía, qué ganas de arrancarlo y de probarlo ya. Bueno, ¿y ahora qué? Vamos a hacer presiones, ¿no? ¿Y con qué hacemos las presiones? Con los manómetros de presión, ¿vale? Tenéis dos tipos, analógico, ¿vale? O digital. Los dos pueden medir lo mismo, PSIs o bares, ¿vale? O sea, lo que queráis. La diferencia es que uno es analógico, ¿vale? Y el otro es, esto es un Unipro y esto es un manómetro de la Vega, ¿vale? También, o sea, los dos son igual de precisos, ¿vale? La diferencia es que uno es más complicado de ver, ¿no? Como podéis ver, ¿vale? Y el otro, en cambio, para que lo encienda, ¿veis? Es más fácil, ¿vale? Muy bien. Cuando montamos las ruedas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Como habéis visto, yo las he hinchado y les he quitado el aire. ¿Por qué? ¿No? Para evitar que cojan una gran circunferencia, ¿vale? Y porque, sobre todo, porque cuando enchufo el manómetro, si las tengo a 4 kilos, como veis, solo llegan a 2,5. Entonces los podemos desequilibrar, ¿vale? Y después que nos marquen mal. Entonces, para evitar que sufran menos y darles una mayor vida a los manómetros, ¿vale? Pues primero, o sea, una vez que han talonado, le quitamos el aire, volvemos a hincharla con la pistola de aire, aproximadamente hacia un kilo, ¿vale? Un kilo o un bar, ¿vale? Y comprobamos. ¿Veis? Esta ahora mismo está a, pues mira, 0,98. ¿Por qué 0,98? Porque tenemos el 0,8, 0,9, ¿no? 0,92, la primera rayita, 0,94,
la segunda rayita, 0,96 la tercera raya, 98 la cuarta y ya pasaríamos al kilo. Entonces ahora vemos que está justo en el 97, ¿verdad? Por eso es fácil de leer, pero mi único inconveniente, mirad cuál es. ¿Veis lo lento que va? Y cuando pinchamos, hasta que se para. Mira, ¿ves? Ahora estamos a 96. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado que cada vez que pinchamos, se va un poquito. ¿Ves? Como cae. En cambio, si cogemos el digital, ¿vale? Que este caso es un Unipro, que la verdad que... Bueno, en cuanto pinchamos, ¡pam! 0,97. ¿Veis? No hay casi diferencia de uno al otro, ¿vale? 0,97. Es por eso que la mayoría de los mecánicos y equipos de carreras utilicen todos manómetros digitales. ¿Por qué? Porque la temperatura en caliente, ¿no? O sea, tú haces las presiones en frío, sales, ¿no? Haces la sesión, ¿vale? Y quieres saber la presión en caliente, ¿no? Pues rápidamente tienes que venir y la otra. ¿Qué pasa? Que si tienes que esperar a que suba la aguja, saltas, sube la aguja, claro, si empiezas por la de apoyo y terminas en la otra, cuando le has dado toda la vuelta al car, ¿qué ha pasado? Pues que ya te ha podido variar la presión de 1 o 2. Entonces, si las cuadras después, pues ¿qué pasa? Pues que a lo mejor ya están descompensadas y no te interesa. ¿Por qué? Porque buscas el mayor rendimiento en tu car, ¿verdad? Depende a lo que te dediques y decir, bueno, a mí no me interesa, tampoco necesito esa, o sea, un manómetro analógico también es perfecto. Ya habéis visto que prácticamente no hay diferencia de uno al otro. Es también la comodidad. Los de hoy en día son más pequeños, ¿vale? Son más manejables, que también para los que trabajamos más a fondo, ¿no? Como mi caso o otros mecánicos, pues claro, nos es más cómodo esto en la caja de herramientas, en el bolsillo, porque al final, antes de subir el car en el carrito, lo primero que hacemos es mirar las presiones, da igual las veces que salga el car a pista. Lo bueno también de los digitales, ¿vale? A diferencia del analógico, es que tú si quieres, ¿vale? Puedes dejar guardadas las presiones, ¿no? Por ejemplo, tú llegas aquí y haces ¡pam! Como podéis ver, ¿ves? Se quedan grabadas 0,97, ¿vale? Y esto 0,11, así que tú puedes ir, ¿no? Y hacer ¡pam! 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 No hace falta ni que las veas, ¿vale? Pinchas, le das al botón, pinchas a la otra, le das al botón, pinchas a la otra. Y después, ¿vale? En vez de estar ahí, ¡pam! Vale, me va la otra, ¡pam! Ahí con el miedo de que te vean los otros mecánicos las presiones que lleva, pues vienes y haces, ¡pum! Ya está. Vienes a la otra, ¡pam! Y veis, como podéis ver, o sea, 96, que es la delantera ya que le hemos dado, ¿ves? Y la de atrás la tendríamos a 72. Y no ha hecho falta mirarlo. En cambio el otro sí que es verdad que es más paradoso, tienes que estar ahí cubriéndote, pero bueno. A mí me gustan los dos. Yo cuando empecé tenía uno de Vega, que la verdad que me lo robaron y me dio, o sea, es como, no sé, te sientes como que sales desnudo a pista, ¿vale? O sea, a la calle, como cuando... No, o sea, no he salido nunca desnudo, ¿no? Pero bueno, es una forma de hablar. Pero te sientes o sea, ostras, que para el car, vas al carrito, ¿dónde está mi manómetro? Y es porque alguno se lo ha olvidado en la carpa, te la ha cogido, ha tomado las presiones y en vez de devolverte se te la ha llevado y después ya busca, porque claro, ¿a quién se lo has cogido? Que a eso ha pasado siempre, pero bueno. Pero hay que tener cuidado con esto. Yo personalmente muy contento, este es un Unipro. También tenéis marcas como Prisma, Alfano, ¿vale? Righetti Ridolfi también ha sacado ahora unos súper pequeñitos que también están muy bien, ¿sabes? Pero que una pantallita muy chiquitilla, pero bueno. Y ahora es el momento de que os suscribáis, ¿vale? No, suscribíos los que no estáis suscritos. He de hablar de las presiones, que imagino que será un tema de decir, guau, ¿qué presiones uso?
Vale, pues depende mucho de las condiciones de la pista y sobre todo del clima, ¿vale? No es lo mismo las mismas presiones en verano que ahora en invierno, ¿no? Fabricante te acostumbra a dar una temperatura en caliente y otra en frío, ¿no? Depende del fabricante, ¿vale? Y también otro punto importante es la dureza del neumático, blanda, intermedia o dura, porque no trabajarán igual la banda de rodadura al otro, aparte del agarre. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que serían unas presiones estándar. ¿Y qué presiones serían esas de las que estamos hablando, verdad? Pues mira, para los neumáticos de una dureza intermedia, como podrían ser unas Vega Verde, unas MG rojas, unas Lecor, unas Dunlop M, ¿no? O sea, unas Mojo de 2, por ejemplo, ¿no? Ya que las Junior, las D1 serían muy duras y las D3 blandas, ¿vale? En este caso, vale, pues para unas intermedias, ¿no? La presión estándar que se podrían usar sería de 0,60 a 0,65, ¿vale? Dependiendo el frío, la pista si desliza más o menos, ¿vale? Pues ya optaríamos a subirlas un poquito más, como 0,70, ¿vale? O 0,75, ¿vale? Si la pista está muy mal o algo. ¿Para qué? Para darle un poquito más de agarre, ¿vale? Y que trabaje más la banda de rodadura. ¿Con eso qué quiere decir? Pues que a medida tenéis que ir probando, ¿no? Tenéis que ir jugando con, pues, muy bien. Salimos a 0,6 en frío, ¿no? Y en caliente llegamos, pues, más o menos a unos 0,85, 0,90, ¿no? Vale, pues el fabricante, ¿no? Depende, Vega, Dunlop, Lecon, Bridgestone, ¿no? Pues te dan, pues, si vais a las páginas web, ¿vale? Porque ahora exactamente no me acuerdo, claro, pues yo tengo en mente las de trabajo que usamos normal en carrera, ¿vale? Pero de normal, en la web os dice los rangos, ¿no? Y cuál es vuestra mejor opción. Vale, una vez que estáis, pues por ejemplo, en 0,90 o 0,85 en caliente, ¿no? Pues tenéis que ver que todas cuadren, ¿vale? ¿Qué significa que cuadren? Pues que tú no puedes poner 0,6 en aquella, 0,6 en esta, 0,6 ahí y 0,6 aquí. ¿Por qué? Pues para empezar, que el peso no está, o sea, el balance del car no es 50-50, ¿no? A lo mejor hay más peso en la parte trasera que en la delantera, depende donde también la posición del asiento, pero de normal siempre acostumbra haber un 60 atrás y un 40% de peso delante, ¿vale? ¿Con eso qué quiere decir? Pues que en las ruedas delanteras siempre tenéis que darle un poquito más de presión que a las traseras, y si no, lo veréis que si lo rodáis, las de atrás siempre os saldrán más calientes que las de adelante. ¿Por qué? Pues por las cargas que tienen, la aceleración, la frenada, ¿vale? Siempre trabajan más que las ruedas delanteras, ¿vale? A diferencia de los cacetas, que los cacetas al tener la frenada más agresiva y el freno delantero y hacer las curvas diferentes, pues un poco más triangulares, pues entonces trabaja más el neumático y sí que es verdad que hay un pelín menos de diferencia de las delanteras a las traseras. Pero bueno, entonces, ¿cuáles serían unas presiones buenas para, pues por ejemplo, siempre optaríamos de 2 a 3 puntos de la del apoyo a la a la interior, ¿no? Por ejemplo, si hacemos 0,60, pues aquí podríamos hacer 0,62, 0,63, ¿vale? Y delante siempre daríamos de 5 a 6 puntos, ¿vale? Depende, ¿no? Si queremos cuadrarlas, pues si es a 60, es a 65, 66, y esta otros 5 o 6 puntos más que la trasera a la delantera, ¿vale? Y entonces diréis, no, eso es imposible. Haced la prueba y os sorprenderéis. Ya veréis como más o menos, ¿no? Partiendo a una presión así, pues más o menos llegarán cuadradas. Pues por ejemplo, pues la de atrás llegará a 86, la interior llegará a 85, ¿no? Aquella llegará a 84 y esta a 84 también, supongamos. Pues vale. ¿Qué significa? Que una vez que hemos rodado y ya hemos tomado las presiones súper rápido, ¿no? Paramos, cogemos el manómetro y pinchamos las 4 ruedas. ¿Cuál sería el método para
tomar las presiones? Pues primero haríamos trasera izquierda y nos iríamos a la delantera izquierda, ¿no? Que son las del apoyo, si se rueda en sentido horario del reloj, si no sería al contrario, tomaríamos la de la derecha. Pero bueno, supongamos que como la mayoría de circuitos, sentido horario del reloj, ¿vale? Pues tomaríamos las dos de allí, rápidamente nos venimos a la trasera derecha y después la delantera, o sea, sería una Z, pam, ¿vale? La mayoría de la gente hace pam, 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 ¿vale? Digamos que le da la vuelta al car. Pero claro, sabemos que las dos traseras son bastante importantes a la hora de cuadrar las presiones, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que haremos la toma de presiones, ¿vale? Y optaremos siempre, pues, la temperatura en caliente que nos da el fabricante, ¿no? Por ejemplo, Bridgestone, 85, ¿no? Por decirlo, ahora no me acuerdo, perdona, tendré que mirarlo. Pues entonces, si aquella salía 88, ¡pam! 3 puntos menos. Aquella 84, no la tocamos. Esta 86, pues un punto menos. Y entonces, ¿vale? Ya tendríamos casi las 4 compensadas. Si volviéramos a salir a pista, seguramente que notáramos pues un car más balanceado. Si no haces la prueba. Otra cosa es que, claro, ostras, esta no me ha llegado a la temperatura que me dice el fabricante. Pues ya sabemos que si habíamos hecho 66, 67, 65, 67, ¿no? Pues en vez de 67 vamos a llevarla en frío a 68. Y así conseguiríamos cuadrar. Pues más o menos ese es el método, ¿vale? Para trabajar con las presiones, ¿vale? Sobre todo también deciros que hay un mínimo, ¿vale? Porque imaginaos que hace mucha calor, ¿no? Y ¡fua! Con el 0,6, ¿no? En pleno verano, ¡buah! Se me disparan a 95. Claro, pues ya sabéis que en vez de a 0,6, pues 0,50. Pero tenéis que tener en cuenta que si os pasáis bajando las presiones, puede llegar un punto que podéis destalonar la rueda y entonces quedaros tirados en pista. Así que no exageréis, aparte de que después empiezan a trabajar más el neumático y los desgastes y todo. Es importante también deciros, ¿vale?, que mediante cómo se desgasta el neumático podéis saber el setup que tenéis, ¿vale?, o si el car tiene algún problema o no. Pero eso lo dejamos para otro vídeo. Espero que os haya gustado esta comparación de manómetros y esta mini explicación sobre las presiones. Que me deis un fuerte like para apoyarme en el canal. Gracias de nuevo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.